el descenso de la población, crisis económica y disciplinamiento de las mujeres. En menos de un siglo desde que Colón tocase tierra en el continente americano, el sueño de los colonizadores de una oferta infinita de trabajo, que tiene ecos en la estimación de los exploradores sobre la existencia de una cantidad infinita de árboles en las selvas americanas, se hizo añicos. Los europeos habían traído la muerte a América. Las estimaciones del colapso poblacional que afectó a la región después de la invasión colonial varían, pero los especialistas, de forma casi unánime, comparan sus efectos con un holocausto americano. De acuerdo con David Stannard, en 1992, en el siglo que siguió a la conquista, la población cayó alrededor de 75 millones en Sudamérica, lo que representaba el 95% de sus habitantes. Esta es también la estimación de André Graunder-Frank, que describe que, en menos de un siglo, la población indígena cayó alrededor del 90%, incluso el 95% en México, Perú y otras regiones. En México, la población disminuyó de 11 millones en 1519 a 6.5 en 1565 y a unos 2.5 millones en 1600. En 1580, las enfermedades, ayudadas por la brutalidad española, habían matado o expulsado a la mayor parte de la población de las Antillas y las llanuras de Nueva España, Perú y el litoral caribeño. Y de pronto acabarían con muchos más en Brasil. El clero explicó este holocausto como castigo de Dios por el comportamiento bestial de los indios, pero sus consecuencias económicas no fueron ignoradas. Además, en la década de 1580 la población comenzó a disminuir también en Europa Occidental y continuó haciéndolo ya entrado el siglo XVII, alcanzando su pic en Alemania, donde se perdieron un tercio de sus habitantes. Con excepción de la peste negra, esta fue una crisis poblacional sin precedentes y las estadísticas verdaderamente atroces cuentan solo una parte de la historia. La muerte cayó sobre los pobres. No fueron principalmente los ricos quienes murieron cuando las plagas o las viruelas arrasaron las ciudades, sino los artesanos, los jornaleros y los vagabundos. Murieron en tal cantidad que sus cuerpos empedraban las calles al tiempo que las autoridades denunciaban la existencia de una conspiración e instigaban a la población a buscar a los malhechores. Pero por esta disminución de la población se culpó también a la baja tasa de natalidad y a la renuencia a los pobres a reproducirse. Es difícil decir hasta qué punto esta acusación estaba justificada, ya que el registro demográfico antes del siglo XVII era bastante dispar. Sabemos, sin embargo, que a finales del siglo XVI la edad del matrimonio estaba aumentando en todas las clases sociales y que en el mismo periodo la cantidad de niños abandonados, un fenómeno nuevo, comenzó a crecer. También tenemos las quejas de los pastores, quienes desde el púlpito lanzaban la acusación de que la juventud no se casaba y no procreaba para no traer más bocas al mundo de las que podía alimentar. El pic de las crisis demográficas y la economía fueron las décadas de 1620 y 1630. En Europa, como en sus colonias, los mercados se contrajeron, el comercio se detuvo, se propagó el desempleo y durante un tiempo existió la posibilidad de que la economía capitalista en desarrollo colapsara. La integración entre las economías coloniales y europeas había alcanzado un punto donde el impacto recíproco de las crisis aceleró rápidamente su curso. Esta fue la primera crisis económica internacional, fue una crisis general, como la han llamado los historiadores. En este contexto, la cuestión de la relación entre trabajo, población y acumulación de riqueza pasó al primer plano del debate de las estrategias políticas, con el fin de producir los primeros elementos de una política de población y un régimen de biopoder. La crudeza de los conceptos aplicados, que a veces confunden población relativa con población absoluta, y la brutalidad de los medios por los que el Estado comenzó a castigar cualquier comportamiento que obstruyese el crecimiento poblacional, no debería engañarnos a este respecto. En la opinión de la autora, fue la crisis poblacional de los siglos XVI y XVII, y no el fin de la hambruna en Europa del siglo XVIII, como sostiene Foucault, lo que convirtió la reproducción y el crecimiento poblacional en asuntos de Estado, así como un objeto principal del discurso intelectual. Se sostiene además que la intensificación de la persecución de las brujas y los nuevos métodos disciplinarios que adoptó el Estado en este periodo con el fin de regular la procreación y quebrar el control de las mujeres sobre la reproducción tienen también origen en esta crisis. Las evidencias para este argumento son circunstanciales y debe reconocerse que otros factores contribuyeron también a aumentar la determinación de la estructura de poder europea dirigida a controlar de una forma más estricta la función reproductiva de las mujeres. Entre ellos se debe incluir la creciente privatización de la propiedad y las relaciones económicas que dentro de la burguesía generaron una nueva ansiedad con respecto a la cuestión de la paternidad y la conducta de las mujeres. De forma similar, en la acusación de que las brujas sacrificaban niños al demonio, un tema central de la caza de brujas del siglo XVI y XVII, podemos interpretar no solo una preocupación con el descenso de la población, sino también el miedo de las clases acaudaladas a sus subordinados.
baja, quienes como sirvientas, mendigas o curanderas tenían muchas oportunidades para entrar en las casas de los empleadores y causarles daño. Sin embargo, no pudo ser pura coincidencia que al mismo tiempo que la población calle se formaba una ideología que ponía énfasis en la centralidad del trabajo en la vida económica, se introdujeran sanciones severas en los códigos legales europeos destinadas a castigar a las mujeres culpables de crímenes reproductivos. El desarrollo concomitante de una crisis poblacional, una teoría expansionista de la población y la introducción de políticas que promovían el crecimiento poblacional está bien documentado. A mediados del siglo XVI, la idea de que la cantidad de ciudadanos determina la riqueza de una nación se había convertido en algo parecido a un axioma social. Desde mi punto de vista, escribió el pensador político y demonólogo francés Jean Bodin, uno nunca debería temer que haya demasiados súbditos o demasiados ciudadanos, ya que la fortaleza de la comunidad está en los hombres. El economista italiano Giovanni Botero tenía una posición más sofisticada que reconocía la necesidad de un equilibrio entre la cantidad de población y los medios de subsistencia. Aún así, declaró que la grandeza de una ciudad no dependía de su tamaño físico ni del circuito de sus murallas, sino exclusivamente de su cantidad de residentes. El dicho de Enrique IV, que la fortaleza y la riqueza de un rey yacen en la cantidad y opulencia de sus ciudadanos, resume el pensamiento demográfico de la época. La preocupación por el crecimiento de la población puede detectarse también en el programa de la Reforma Protestante, desechando la tradicional exaltación cristiana que la castidad de los reformadores valorizaban en el matrimonio, en la sexualidad e incluso a las mujeres por su capacidad reproductiva. La mujer es necesaria para reproducir el crecimiento de la raza humana, reconoció Lutero, reflexionando que, cualquiera sean sus debilidades, las mujeres poseen una virtud que anula todas ellas, poseen una matriz y pueden dar a luz. El apoyo al crecimiento poblacional llegó a su clímax en el surgimiento del mercantilismo, que hizo de la existencia de una gran población la clave de la prosperidad y del poder de una nación. Con frecuencia, el mercantilismo ha sido menospreciado por el saber económico dominante, por tratarse de un sistema de pensamiento rudimentario que supone que la riqueza de las naciones es proporcional a la cantidad de trabajadores y los metales preciosos que estos tienen a su disposición. Los brutales medios que aplicaron los mercantilistas para forzar a la gente a trabajar, provocando mediante el hambre la necesidad de trabajo, han contribuido a su mala reputación, ya que la mayoría de las economistas desean mantener la ilusión de que el capitalismo promueve la libertad y no la coerción. Fue la clase mercantilista la que inventó las casas de trabajo, persiguió a los vagabundos, transportó a los criminales a las colonias americanas e invirtió en la trata de esclavos, todo mientras afirmaba la utilidad de la pobreza y declaraba que el ocio era una plaga social. Todavía no se ha reconocido, por lo tanto, que en la teoría y práctica de los mercantilistas encontramos la expresión más directa de los requisitos de la acumulación originaria, la primera política capitalista que trata explícitamente el problema de la reproducción de las fuerzas de trabajo. Esta política, como se ha visto, tuvo un aspecto intensivo, que consistía en la imposición de un régimen totalitario que usaba todos los medios para extraer el máximo trabajo de cada individuo, más allá de su edad, condición. Pero también tuvo un aspecto extensivo que consistía en el esfuerzo de aumentar el tamaño de la población y de ese modo la envergadura del ejército y de la fuerza de trabajo. Como señaló Elise Hecher, un deseo casi fantástico por incrementar la población predominó en todos los países durante el periodo, la última parte del siglo XVII, en el que el mercantilismo estuvo en su apogeo. Al mismo tiempo, se estableció una nueva concepción de los seres humanos en la que antes eran vistos como recursos naturales, que trabajaban y criaban para el Estado. Pero incluso antes del auge de la teoría mercantilista en Francia e Inglaterra, el Estado adoptó un conjunto de medidas pronatalistas que, combinadas con la asistencia pública, formaron el embrión de una política reproductiva capitalista. Se aprobaron leyes haciendo hincapié en que el matrimonio era penalizado el celibato, inspiradas en las que adoptó hacia su final el Imperio Romano con el mismo propósito. Se le dio una nueva importancia a la familia como institución clave que aseguraba la transmisión de la propiedad y la reproducción de la fuerza de trabajo. Simultáneamente se observa el comienzo del registro demográfico y de la intervención del Estado en la supervisión de la sexualidad, la procreación y la vida familiar. Pero la principal iniciativa del Estado con el fin de restaurar la proporción deseada de población fue lanzar una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. Como veteranos más adelante, esta guerra fue librada principalmente a través de la caza de brujas, que literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no procreativa, al mismo tiempo que acusaba a las mujeres de sacrificar niños al demonio. Pero también recurrió a una redención de lo que constituía un delito reproductivo. Así,
A partir de mediados del siglo XVI, al mismo tiempo que los barcos portugueses retornaban a África con sus primeros cargamentos humanos, todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a los anticonceptivos, el aborto y el infanticidio.